Marcos Kopman es licenciado en Administración, contador público, residido en la Universidad de Belgrano, se desempeña como vicepresidente quinto de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina. En 2008 ingresó al Banco Provincia de Neuquén como director titular y en el año 2010 fue designado vicepresidente de la institución. Desde el 2011 hasta la actualidad se desempeña como presidente del directorio y es el vicegobernador electo de la provincia de Neuquén. Damos la bienvenida a Marcos Kopman. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, buenos días a todos, buenos días a todas. Gracias al diario Ronegro por invitarnos a participar de estas jornadas, a todo el equipo que las ha podido llevar y desarrollar. Y es un honor compartir este espacio con tan renombrados panelistas. Como decía Diego, soy licenciado en Administración, contador para los que no me conocen. Nací, crecí, me crié en Zapala, me formé algunos años en Buenos Aires, en distintas universidades, como decía, Universidad de Belgrano, San Andrés, el IAE, y ya hace casi 12 años que estoy en el Banco Provincia. Había venido por un poquito de tiempo, ya llevo casi un cuarto de mi vida trabajando en el banco, muy contento, muy feliz, porque he podido desarrollar mi carrera, mi formación, lo que he trabajado y estudiado todo este tiempo para que Neuquén y la provincia sigan creciendo y teniendo un desarrollo económico sostenible como venimos. Como todos sabemos, estamos, como decía Ítalo recién, en algunos problemas. El dólar sube, tasas de interés muy altas, nivel de economía bajo, desempleo en algunos lugares del país en crecimiento, y con esto tenemos una situación económica en conflicto, una situación económica que no es la deseada, y si le sumamos el año 2019, estamos hablando de un contexto electoral que todavía algunas incógnitas no han sido resueltas. Salvo en la región y en la provincia de Neuquén, que tuvimos la primera elección en el país, y también en la provincia de Ronegro la segunda, que las dudas electorales ya se han resuelto, las incógnitas ya están evacuadas. Como vos decías, nos va a tocar los próximos 4 años conducir los destinos de la provincia de Neuquén. Y bueno, al tener esas incógnitas a nivel nacional, la economía se ve más complicada, sumado a todos estos factores. Y hoy es muy difícil que muchos, que probablemente los que estamos acá, son temas que nos impactan, nos preocupan, nos ocupan, que es lo que está pasando con la economía y lo que va a pasar con las elecciones. Nos gustaría saber qué va a pasar con el dólar, qué va a pasar con la inflación, cuál va a ser la tasa de inflación, la tasa de crecimiento, la desocupación, pero para ser sinceros, si lo supiese y lo dijese hoy, no estaríamos acá, sino estaríamos trabajando en una mesa de dinero para ganar todo lo que nos tendríamos que ganar y también correr los riesgos de decir hoy que mañana el dólar va a valer tanto, o que el nivel de inflación va a valer tanto, o va a bajar tanto, con un método estadístico que podríamos establecer, podríamos ir al estrellato o estar estrellados en 2 minutos. Pero eso es hablar de la coyuntura, y creo que, y estoy convencido que para salir de estas coyunturas hay que fijar o trabajar en puntos de acuerdo, de consensos en el largo plazo. Comparto lo que decía Ítalo, que no son momentos de hablar de consensos. Cuando hay momentos electorales, cuando uno quiere hablar de consensos, cada uno tira para su lado. Y cuando se habla de consensos, tenemos que hablar realmente de un diálogo para pensar un país, una región, una provincia, una ciudad, en el corto, el mediano y en el largo plazo. Por citar algunos de los casos, o algunos de los puntos que para mí son importantes, creo que el equilibrio fiscal, a todos los niveles, desde el Estado nacional, provincial y municipales, tiene que ser una premisa que tiene que estar dentro de esos puntos y acuerdos y consensos. La independencia del Banco Central, lo digo ya por un poco por el trabajo que uno tiene de 12 años, el Banco Central tiene que tener una independencia de las decisiones políticas para poder llevar adelante una política en la cual trabajar independientemente de los gobiernos contra la inflación, tener la independencia porque el Banco Central lo que tiene que resguardar y garantizar que los bancos cuiden los depósitos de los depositantes, que ese es el principal desafío que tienen. Una reducción de impuestos, pero una reducción de impuestos no es simple. Si nosotros no tenemos un equilibrio fiscal, es muy difícil tener una reducción de impuestos. Pero son puntos y premisas que hay que ir trabajando. La seguridad jurídica es clave y fundamental para poder pensar en el mediano y largo plazo. Cumplir con las obligaciones, tanto se está hablando en estos días que si va a pagar la deuda, no se va a pagar, se va a reestructurar. No cumplir las obligaciones después tiene sus consecuencias.
cuando no hemos cumplido con las obligaciones, el tiempo después nos ha traído mayor gasto de dinero, mayor gasto de tiempo, pagar sobre tasas de interés, porque cuando uno construye una credibilidad y construye confianza con los inversores, en el largo plazo empieza a obtener los resultados. Y esa confianza y esa credibilidad nosotros no la podemos perder. Tenemos que tener la seguridad jurídica, tenemos que cumplir con esas obligaciones. Esto por enumerar algunos puntos que tenemos que llegar a un acuerdo, que hay muchísimos más, pero tiene que ser un gran acuerdo, no solo político, sino un acuerdo con participación social, sindical, empresarial, con los distintos actores que componemos una sociedad y que nos toca tomar las decisiones, y no solo en tiempos electorales, sino en tiempos no electorales. Y creo que hay un punto que atraviesa a todos estos, que enumeré algunos, podríamos seguir enumerando más, pero estaríamos todo el día, que es mantener la paz social con el desarrollo y crecimiento económico y mantener la generación de fuentes de empleo, porque si uno llega a ciertos puntos de consenso y esos puntos de consenso rompen la paz social, es muy difícil mantener esos consensos en el tiempo. Y otro punto que también me parece que hay que, y estoy convencido que sí es así, que es la priorización de esos conceptos. Nosotros podemos enumerar muchos conceptos o enumerar muchos objetivos, muchas estrategias, muchos puntos a donde tenemos que llegar para tener un país sostenible económicamente y socialmente en el tiempo, pero tenemos que priorizar cuál es el primer gran consenso que tenemos que llegar, el primer gran acuerdo que tenemos que llegar, o cuál es la primera estrategia que tenemos que instrumentar. Eso a nivel nacional. A nivel provincial estamos en la región, ya lo que es el tema electoral evacuado, como decíamos, el 10 de marzo ya fueron las elecciones. La provincia de Neuquén en el año 2018 cerró en equilibrio fiscal, pudo trabajar sus cuentas en forma equilibrada, ordenada, y eso ha llevado adelante poder tener una reducción del 25% de la alícuota de ingresos brutos del año 2018 respecto al año 2019. Salvo para los grandes contribuyentes no han tenido esta reducción, siguen pagando los ingresos brutos como están. Nosotros estamos convencidos que el fortalecimiento y el desarrollo de la economía se da por las pymes en la región. Entonces hemos trabajado y fortalecido esa reducción de impuestos en ese 25%. La seguridad jurídica en la provincia de Neuquén y la autonomía política nos ha permitido tener largos plazos y planeamiento en el tiempo. Y eso lo muestra la inversión extranjera directa en la provincia de Neuquén, la inversión nacional directa en la provincia de Neuquén, sobre todo en el petróleo y en el gas no convencional. Este año va a haber inversiones muy importantes. No son lo que fue por ahí probablemente en algunos años anteriores el boom que generaron los picos altos en la economía de la provincia de Neuquén, pero esto nos está permitiendo tener la única economía regional del país que hoy funciona. Esta economía regional, con estas inversiones extranjeras directas o inversiones nacionales directas, permite concatenar con otros sectores de la economía, el desarrollo de la construcción, de los servicios, del comercio, que han permitido el crecimiento y el desarrollo de pymes, que la provincia de Neuquén sea una de las pocas provincias que genera empleo positivo en la República Argentina, que tenga indicadores positivos en el camino social, indicadores positivos en el desarrollo. Y en ese camino de las pymes sabemos que esto es positivo, pero están complicadas porque tienen un problema hoy, que es la presión tributaria, más allá de la reducción de ingresos brutos. La presión tributaria no solo está ejercida por las provincias, sino por la nación y por los municipios. Entonces es un punto que tenemos que trabajar en el tiempo, mejorar esa presión tributaria. Hoy las pymes son la herramienta y el motor que más puestos de trabajo nos generan en la provincia de Neuquén y en la República Argentina. Pero para poder bajar una reducción tributaria tenemos que tener un equilibrio fiscal. Si no hay equilibrio fiscal es muy difícil bajar los impuestos. ¿También se puede bajar por otro camino? Sí, con un crecimiento económico que genere más impuestos, y esos más impuestos van a generar un superávit fiscal, pero hoy la actividad económica es baja. Entonces no aumentamos la recaudación para tener un superávit fiscal para que nos permita bajar los impuestos. Entonces tenemos que trabajar en el punto de equilibrar el gasto público para después, cuando nosotros tenemos el superávit fiscal, se bajan los impuestos y la renta o la riqueza del sector privado no pasa al sector público y sigue estando en el sector privado para seguir remitiéndose. Y ese es el gran punto que tenemos que tener de acuerdo en los distintos estamentos que trabajamos ahí. Un gran problema que yo lo veo como presidente del Banco Provincia de Neuquén y vicepresidente de ABAPRA hace varios años, el
El acceso al crédito, hoy las tasas de interés son muy altas, son muy complejas, son muy difíciles, más allá de los beneficios que hemos trabajado como banco para llevar a las pymes en el sector petrolero, en el turismo, la reconversión tecnológica. El año pasado trabajamos en los distintos sectores como servicios y comercios a una tasa del 20%, en algunos lugares al 15%, tasas totalmente subsidiadas por el banco. Pero eso son espasmódicos y son impulsos que llevamos adelante el banco por el rol social que tenemos. El sistema financiero hoy hace imposible, con las tasas que tenemos, que se pueda acceder al crecimiento y al desarrollo de una pyme. Tenemos que trabajar y fortalecerlo entre todos, y eso es otro de los puntos de acuerdo que nosotros tenemos que tener, más allá de la independencia del Banco Central. Si nosotros necesitamos que las pymes se desarrollen y crezcan, tenemos que trabajar en los impuestos, en el acceso a la tecnología, en el acceso al crédito con tasas razonables de mercado. Y más allá de estas complejidades de coyuntura que hoy tienen las pymes, los propietarios o propietarias de una pyme o emprendedores o emprendedoras tienen otros grandes desafíos. Uno los conoce, también es emprendedor pyme, de familia, y uno los ve y son todoterreno, son 4x4, terminan teniendo una adaptabilidad y una agilidad que una gran empresa no tiene, y son realmente, más allá de los que nos generan el puesto de trabajo, son los que se establecen y nos permiten desarrollar microlugares o economías en lugares que una gran empresa no iría. Una pyme se establece en San Martín de los Andes, en Chosmalal, en Zapala, y al generar un puesto de trabajo en un lugar, en el Neuquén, en el interior profundo, nos permite generar crecimiento privado. Una gran empresa es muy difícil que lo haga. Nosotros tenemos que fortalecer el crecimiento y el desarrollo de las pymes en estos lugares. Y en ese camino, hoy las pymes se encuentran no solo con la coyuntura, sino con un horizonte que para mí es positivo, que es el desarrollo tecnológico. Las pymes tienen, frente a estos grandes cambios, una gran posibilidad. Tomar una decisión, o buscan un aliado tecnológico, o son antitecnología. Y yo estoy convencido que el que es antitecnología se va a quedar en el camino, que el sistema te va a dejar afuera. Hoy te puede dejar afuera el sistema por un tema de tasa de interés, por un tipo de cambio, por un nivel de actividad. Pero salida de esa coyuntura, si logramos como país sacar estos consensos, vas a seguir y vas a salir adelante. Pero si vos no te asociás a la tecnología, no innovás y no creás, vas a tener una salida del sistema y va a ser muy difícil que vos puedas seguir avanzando. Entonces ahí también tenemos que trabajar en fortalecer a las pymes en la innovación, en el desarrollo de la tecnología. Hoy las pymes ven afectado mucho de su actividad también por las compras electrónicas, por las marcas que trabajan en competencias electrónicas y no solo en indumentaria, sino en un montón de rubros. Y los cambios son cada vez más rápidos. Hay una frase que siempre repito y me la apropié, que no me acuerdo ya de quién se la escuché, que dice que los cambios nunca fueron tan rápidos como son ahora, pero nunca más volverán a ser tan lentos. Con ese horizonte tenemos que estar preparados para los cambios. Y si como región, como provincia y como país nos ponemos de acuerdo con los consensos básicos que tenemos que llevar adelante para crecer y nos apoyamos y fortalecemos en el crecimiento de las pymes, creo que vamos a tener un país y una provincia que va a crecer y nos va a ir muy bien. Muchas gracias. Antes de terminar, te hago una pregunta. Tenemos a un sector como Vaca Muerta en Neuquén, que es el que hace el diferencial y es el motor de la economía regional, pero hace el diferencial entre la realidad que vive hoy la región y lo que vive por ahí el resto del país. Y otras actividades que no tienen ese nivel de rentabilidad. Te lo pregunto desde la política, desde tu rol como director del banco también, ¿cómo se hace para coordinar una actividad con tan alta rentabilidad con actividades que están sufriendo de verdad, como la fruticultura, ¿no? Sí, nosotros lo que hicimos desde el banco, en su momento cuando sacamos las líneas de crédito subsidiadas, eran genéricas. Decíamos, tenemos tanto cupo, 500 millones de pesos, al 20%, y que terminaba pasando, las absorbían las empresas de alta rentabilidad y las empresas que estaban teniendo la posibilidad mayor, porque tenían los balances en mejores condiciones, mejores flujos de fondo, y cuando entraban al banco, la gente de crédito, la gente de riesgo, eso lo hacía pasar muy rápido y lo facilitaba porque era mucho más fácil el análisis. Viendo esto, cuando cerramos estos distintos cupos de créditos, tomamos la decisión de que siempre era el mismo sector que se estaba llevando la asistencia crediticia que el banco estaba subsidiando. Tomamos una decisión, fraccionamos los cupos
generamos un cupo para la actividad comercial, generamos un cupo para la actividad de turismo, generamos un cupo igualmente para Vaca Muerta y un cupo que atraviesa a estos 3 sectores. También hemos generado un cupo para servicios y comercio, un cupo que atraviesa estos 4 sectores, que es la reconversión tecnológica y la innovación y la parte de la reducción en los servicios públicos. Créditos que permitan que las pymes puedan convertir el consumo de energía para tener con ese crédito a una tasa subsidiada, invertir en tecnologías que les permitan consumir menos energía, consumir menos luz y después poder pagarlo. Hicimos eso porque, como vos decías, hay sectores con mejor rentabilidad, con mejor proyección, que se llevaban todos los créditos subsidiados del banco. Lo rompimos, entonces lo establecimos por distintos cupos así. Hoy está funcionando, hoy ya tenemos cupo vigente para el sector Vaca Muerta, que es gas y petróleo, para el sector turismo, y tenemos para la conversión y la eficiencia energética en la provincia de Neuquén. Son cupos que el Banco Provincia se ha desarrollado en la provincia de Río Negro, pero en este momento estamos fortaleciendo el crecimiento y el desarrollo dentro de la provincia. Muchísimas gracias por tu participación en la jornada. No, Damos otro aplauso, por favor, para Marcos Kaufmann.